Hola con todos. Bueno, todos ya me conocen, mi nombre es Daniel Salazar y el día de hoy tenemos un no nuevo invitado, ¿no? Ya nos acompañaste, Jaime, una anterior vez aquí a nuestro podcast Visión HLB. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos y venir otra vez. A ti mucho gusto por estar aquí nuevamente y gracias por la invitación. Hoy vamos a hacer una cadena de podcast. Esperamos tener a Jaime en varios de esos. Referente a impuesto a la renta, que es lo que les interesa a la gente, ¿no? Al final del día en claro, impuestos. Ese es el impuesto que te mete la mano al bolsillo. Sí. Y a los asesores nos da de comer. Así es. Entonces vamos a hacer una cadena de podcast referente a impuesto a la renta y lo inicial, ¿no? Lo más importante. ¿Qué es renta, Jaime? A ver, quisiera aterrizar en el concepto para que no sea muy técnico, sino que hagamos algo mucho más práctico. El impuesto a la renta es un impuesto enfocado en quedarse con una parte, el Estado quiere quedarse con una parte de lo que ganes por tus actividades. Tú trabajas, tienes que pagar una parte en relación con el impuesto a la renta. Tú recibes una herencia, te exige el Estado que pagues una parte de aquello. Tú recibes una indemnización, una parte se queda contigo. El tema de las indemnizaciones es un aspecto importante. Entonces, el impuesto a la renta lo que busca es gravar los acrecimientos patrimoniales que perciben las personas naturales o las personas jurídicas por las diferentes actividades que realizan. Y la norma te dice que están grabados con el impuesto estos acrecimientos que son obtenidos a título oneroso o a título gratuito. Que es a título oneroso, que tú has hecho algo para obtener aquello, y que es a título gratuito cuando no has hecho nada para obtenerlo. Ejemplo, la lotería, ejemplo, las herencias y legados. Entonces ese es el concepto, o hacia allá va lo que corresponde al tema del impuesto a la renta. Perfecto, y justo es del tema, ¿no? Y aquí topas un punto importante que es a título gratuito, ¿no? Porque a veces las personas piensan que porque reciben algo gratis no tienen el por qué pagar impuesto a la renta. Topaste un ejemplo, ¿no? La lotería, pero un tema más a diario, ¿qué sucede, no? En el día a día, los celulares. Vas a una empresa, dices, voy a contratar un plan celular y te dicen, perfecto, como vas a contratar para la empresa, te regalo 20 celulares. Eso te están regalando. En esencia, partiendo del área contable, ¿no? Eso se debe reconocer como un ingreso en estado de resultados. ¿Grabaría bajo esta premisa? A ver, primero partamos de un hecho. Siempre que alguien te diga que te está dando algo gratis, ya hay que empezar a dudar. Porque yo he entendido que en la vida casi nada es gratis, aparte del amor de la madre. Segundo, claro, tienes que analizar el hecho de recibir esto como una gratuidad para verificar si dentro del giro de tu negocio y dentro de tu contabilidad eso vas a tener que reconocer como un ingreso. Y al final reconocerlo como parte de los ingresos sujetos a impuesto a la renta. Creo que hay un criterio financiero alrededor de aquello que me acabas de describir y creo que es importante dentro del ejemplo de lo que tú nos pones si nos das la visión desde el punto de vista financiero. Claro que sí. Claro, porque yo como empresa estoy recibiendo un bien, no estoy recibiendo algo que debo activar. Para después de enviar el gasto, estamos claros. Entonces, como activo este valor, ¿contra qué registro? Siempre partida doble, no contable. Eso se registra contra un ingreso. Entonces, para la empresa hay un ingreso, porque estoy recibiendo algo, ¿no? Correcto. Y va de la mano o anclado con lo que te dice la norma tributaria, que te dice que están grabados con el impuesto lo que corresponde a los ingresos a título oneroso, a título gratuito, bien sean en dinero, en especie o en servicios. Entonces, en este caso no estás recibiendo dinero, pero estás recibiendo especie, que es el tema de unos bienes que vas a tener que registrarlos dentro de tu contabilidad y como tal tú dices, yo voy a depreciar y obtener un gasto relacionado con ese tema y claro, partiendo del principio de renta vas a tener que reconocerlo, ¿no? Perfecto, sí, y clarísimo, ¿no? A veces como empresas o como personas obviamos este tema porque uno dice, no, me está regalando, no activo y no registro. Y de hecho, Dani, el impuesto a la renta es uno de los impuestos, para mí, más complejos que existen dentro de la legislación porque hay un alto grado de subjetividad respecto de lo que significa el tratamiento, no de los ingresos, sino de los gastos. Como tú conoces, para que un gasto yo pueda bajar de lo que corresponde a mis ingresos, tiene que cumplir múltiples condiciones. Y a veces en ese rango de condiciones
Puede ser que en tu criterio cumpla, pero el criterio de la autoridad sea diferente. Y claro, ya está el kit del tema del análisis, porque es importante también contar con un asesor que te lleve adelante ese tipo de temas, ¿no? Claro, y justo es lo que dices, ¿no? Hablando de renta, en este caso de renta general, ¿no? Que al final del día los ingresos me depuro gastos y pago sobre algo líquido que ya vamos a ir topando. Y caigo con otra pregunta. ¿Qué tipos de renta hay aquí? ¿O qué tipo de impuesto a la renta se maneja? Perdón. Tú tienes regímenes de impuesto a la renta general, tienes regímenes de impuesto a la renta de impuesto único, donde tú, por ejemplo, en el caso de las compañías, perdón, te graba una tarifa plana. Es irrelevante cuántos gastos tengas, lo que quiere la administración es conocer cuánto tienes de ingresos y sobre ese ingreso aplicarte una tarifa plana. El caso del régimen RIMP, ese es un caso de régimen único. Tienes el caso de los regímenes únicos para el sector agrícola, donde también igual es irrelevante el tema de gastos, solamente pagas sobre un porcentaje de lo que corresponde a los ingresos que has percibido. Tienes el régimen general. ¿Cuál es el régimen general? Una compañía tiene sus ingresos, descuenta los gastos y aplica una tarifa. Esa tarifa puede ir entre el 28 y el 22% dependiendo de lo que corresponde. Y tienes el régimen de las personas naturales, que corresponde a un tema de una tarifa progresiva. Las personas naturales van a pagar desde un 0% hasta un 37%, dependiendo del nivel de ingreso que perciban. Entonces tienes ese tipo de regímenes dentro de la norma. Y recayendo, ¿no? Justo con lo que señalaste, el impuesto a la renta trata de gravar a la riqueza, ¿no? Es decir, a la persona, al final del día, un ingreso no es riqueza, ¿no? Porque no es mi utilidad, hablando ya estrictamente. Estaría bien grabar una tarifa plana. O sea, yo sé que es menor, ¿no? Es muchísimo menor a una tarifa que se graba sobre la utilidad, pero me está grabando sobre ingresos, ¿no? Independientemente que como empresa genere una utilidad. ¿Sabes que hay un estudio muy interesante alrededor de esa discusión de si los regímenes de impuesto único son en realidad un régimen que grave el impuesto a la renta? Y claro, hay una discusión todo teórica alrededor de ello, y precisamente por el hecho de que no estás grabando lo que corresponde al tema del acrecimiento patrimonial, tienen una tarifa reducida. Entonces, por ejemplo, en el caso de las compañías que están en régimen general, tú pagas un 25%, pero de la utilidad. Es decir, cuando tú haces el juego entre todos los ingresos que percibes y todos los gastos que sirvieron para generar esos ingresos. De lo que te sobra, si se puede hablar de alguna manera, yo voy a participar en una parte. Pero en el impuesto único tú ya no tienes eso. Ya no vas a ese 25% respecto de lo que te sobra después de ingresos y gastos, sino vas hacia el ingreso. Y por eso es que tienes tarifas mucho más pequeñas que van desde el 1 hasta el 3%, por ejemplo, en relación con lo que significa la totalidad del ingreso. Es una discusión interesante que creo que rebasa el aspecto de lo que dice la norma, sino que es bastante etérea y teórica. Y sinceramente yo prefiero dejárselo eso a los filósofos alrededor del tema del impuesto. Sí, o sea, la norma está ahí, ¿no? Y al final del día tenemos estos dos tipos de impuestos, uno sobre... Es que además, ahondando en este asunto, tú tienes que ya conversábamos la anterior vez, un límite en la capacidad de control como autoridad. ¿Sí? Entonces, hacer una auditoría integral de impuesto a la renta a los contribuyentes es difícil. Por ejemplo, la comisión, la CEPAL, dice que para tú auditar a todos los grandes contribuyentes con el recurso que tienes en Sudamérica, tendrían que pasar 5 años para que llegues a auditarles a todos los grandes contribuyentes. ¿Un año? No, 5 años. No, pero solo un año revisar. Correcto, solo un año, solo un año. Imagínate un universo de contribuyentes, en el caso nuestro, que son de millones de contribuyentes. Entonces, tienes que optimizar la forma en la que vas a controlar, y para eso es que creas regímenes de estas características, que es uno de los elementos, porque es mucho más sencillo controlar el ingreso que has percibido, aplicar la tarifa plana, y ya no me interesa si es que ocupaste gastos deducibles o no deducibles. Pero ojo, y esto es importante disgregar, no por el hecho de tener un régimen de esta naturaleza voy a dejar de cumplir con obligaciones, por ejemplo, como llevar contabilidad. Voy a tener que seguir llevando contabilidad, porque es una obligación que tengo como contribuyente si cumplo las condiciones para llevar contabilidad. Y justo fue una de las discusiones, ¿no? Porque cuando se estaba creando, no sé si el RIMPE o el anterior régimen, era el eliminar la contabilidad, y bueno, fue todo un tema ahí. Y es correcto lo que dices y el espíritu, ¿no? Al final del día de la norma, porque... Si vemos a quienes aplican un impuesto a la renta único partiendo del RIMPE, es
a las personas naturales y sociedades con ingresos menores a $300,000, que por lo general no son tan formales como una empresa grande, ¿no? Y tratan de pagar menos impuestos, entonces es una forma de controlar. Entonces, ya viendo este tema y el tema que vamos a analizar, ¿no? El impuesto a la renta en sí bajo el método general, que es depuración de ingresos menos gastos hasta llegar a la utilidad tributaria. Y partamos de este tema de ingresos. Los ingresos, seamos una persona natural o seamos una sociedad o persona natural que lleva contabilidad, reconoce ingresos en función, uno, de sus ventas y el otro dependiendo la técnica contable, ¿no? Sin entrar mayor detalle de este tema. Contablemente va a estar el ingreso ahí, pero tributariamente, ¿qué puede suceder con esos ingresos? A ver, creo que hay que separar dos aspectos en relación con lo que significa el tema de los ingresos. Tú tienes un primer concepto, y yo siempre le veo desde arriba, que es del estado de resultados. El estado de resultados es contablemente verificable cuánto es la utilidad que yo genero puramente por el hecho de lo que tú acabas de decir. Cómo reconocí mis ingresos, mis ventas y todos los gastos que yo tengo dentro del ejercicio. Eso me va a dar un primer elemento que es la utilidad contable. Es la utilidad contable. ¿Sobre esa voy a tributar? No, todavía no. Porque luego de ese primer cuadro que es del estado de resultados viene un segundo cuadro que es la conciliación tributaria. ¿Y qué es la conciliación tributaria? La aplicación de las disposiciones de la ley para modificar esa utilidad contable y llegar a una utilidad tributaria. Esa utilidad tributaria puede ser mayor o menor que la utilidad contable dependiendo de lo que técnicamente se llama como partidas conciliatorias. Puedes tener beneficios tributarios que tienes que reconocer a través de la conciliación tributaria. Ejemplo, hiciste donaciones para deportistas que tienen una deducción adicional del 200%, del 150%. Entonces vas a tener que reconocer un mayor gasto. Tienes por ahí una deducibilidad adicional por la contratación de personal femenino o personal joven o personal que ha tenido sentencias condenatorias. Entonces todo eso vas a ir modificando de tu utilidad contable para pasar a la utilidad tributaria. Esa utilidad tributaria es lo que se conoce desde el punto de vista técnico como la base imponible. Esa base imponible ya es el resultado sobre el cual el fisco te va a exigir que calcules la tarifa que vas a pagar el impuesto a la renta. Entonces la conciliación tributaria no es más que esa aplicación de las normas contempladas en la ley para modificar la utilidad contable y obtener la utilidad tributaria. Dos temas importantes aquí, utilidad contable y utilidad tributaria, que bajo el análisis que dices no es lo mismo porque depuro básicamente la utilidad contable para llegar a la utilidad tributaria, que es sobre la que pago los impuestos. En procesos de determinación, la administración tributaria, sobre todo, sí, a nivel de ingresos y gastos, modifica también la utilidad contable. Ya últimamente ya no he visto mucho estos temas, pero antes sucedía mucho, ¿no? Por transacciones, por ejemplo, con transacciones con empresas fantasmas, ingresos no reconocidos, algún tipo de situación. ¿Sería potestad del SRI modificar un estado financiero? Al final del día te están moviendo un estado financiero, ¿no? Para mí es discutible. Sin embargo, creo que el alcance del control de la administración tributaria sí tiene unos matices que podría intervenir alrededor de lo que significa ese estado de resultados desde el punto de vista impositivo. Por ejemplo, tú y yo hemos tenido casos en los cuales la administración tributaria te pide el CARDEX de inventario, por ejemplo, para verificar cómo fuiste consumiendo ese inventario para controlar el costo de lo que significa el tema del gasto de los consumidos. O te pide información acerca de los mayores de ventas, de ingresos cuando has efectuado ventas. Y eso va alrededor de lo que significa el estado de resultados. Y una de las losas que para mí sí eran discutibles correspondían al hecho de cuestionar si es que una transacción era válida o no era válida en relación con compañías consideradas como fantasmas, transacciones inexistentes. Ya no he visto últimamente ese tipo de glosas, pero era una situación en la cual ellos modificaban el estado de resultados. Y por eso cuando tú tienes un acta de determinación, tú tienes una clasificación de las glosas. Y entonces te dice, estas glosas son con afectación al estado de resultados. Y estas glosas son con afectación a la conciliación tributaria. ¿Cuáles son glosas con afectación al estado de resultados? Cuando te cambia el costo, cuando te modifica los ingresos. ¿Cuáles son glosas con afectación al estado de resultados? Cuando te desconoce beneficios. Te dice,
Usted se tomó este beneficio porque supuestamente le contrató seguro privado a todos sus empleados, pero yo revisaba la nómina, no todos los empleados estaban con este seguro médico privado, entonces usted no tiene derecho a esta deducción adicional. Entonces hay las dos características alrededor de la posibilidad. ¿Discutible para mí el tema de entrar en el estado de resultados? Sí, plenamente, pero dependiendo de qué es lo que ha efectuado la administración tributaria, tomando en cuenta que los estados financieros no pasan solamente por el control de la compañía, en muchos casos pasan por el control del auditor externo que ha emitido una opinión alrededor de la razonabilidad de esos estados financieros. Sí. Y claro, ¿no? Discutible el tema. De mi criterio sería que sí están en pleno derecho, ¿no? Porque al final del día, cuando he visto las glosas, pueden ser por razones justas partiendo del fondo, ¿no? Otra cosa es ya probar que efectivamente sucedió ese tema. Y, perdón que te corte ahí, topas un tema que es importante, que es uno de los fundamentos. La ley de régimen tributario interno te dice que la base para la elaboración de las declaraciones son la contabilidad de los estados financieros. Entonces, si esa ha sido la base para que tú como contribuyente me presentes a mí como administración los resultados de la determinación del impuesto, entonces yo sí tengo chance de comprar. Si no, ¿cómo llegó al resultado alrededor de si es verdad o no es verdad lo que me declaraste por impuesto a la renta, particularmente? Correcto, porque cualquiera de las dos afectaciones al final del día me va a mover el impuesto a la renta, ¿no? De acuerdo. Y bueno, y retomando con el tema de la conciliación tributaria, vamos a analizar el primer punto, los ingresos. Los ingresos que están reconocidos en la contabilidad. Parto de una utilidad que está en estos ingresos, pero para fines tributarios podrían no pagar impuesto a la renta estos impuestos. Aquí se dividen en dos grupos, ¿no? En ingresos exentos y en objeto. Yo como parte del área contable, para mí tienen el mismo fin, ¿no? No pagar o pagar menos de impuesto a la renta. Pero para tener un poquito más de conocimiento, ¿cuál es la diferencia entre Mira, te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que te perdonen algo a que seas inocente. Sí. Una cosa es ser culpable de un hecho y que te perdonen ese hecho, y otra cosa es que nunca hayas hecho nada. Entonces, en materia impositiva, tú tienes ingresos gravados e ingresos exentos. Ingreso gravado es el que está sujeto al pago del impuesto. Ingreso exento es el que normalmente estaría gravado con el impuesto, pero por disposición de la ley te perdono el pago del impuesto. Ya. Y los no objeto son los que no entran definitivamente en lo que corresponde al alcance del impuesto. Te pongo un ejemplo que es clarísimo, por ejemplo, en el IVA. Ingresos grabados. Ingreso grabado, si tú vas a la tienda y te compras una botella de licor, grabado con el 15% de IVA. Vas a la farmacia y te compras 1 litro de alcohol para curarte las heridas. Tiene tarifa 0 de IVA. Normalmente es un bien que estaría grabado con el IVA, pero por disposición de la ley tiene una tarifa del 0%. Es decir, no paga IVA. Pero tú te compras una casa y la compra de esa casa no es objeto de impuesto al valor agregado porque la norma no prevé dentro de su hecho generador. Sainz de Bujanda, y aquí nos ponemos filosóficos, Sainz de Bujanda, un estudioso de los tributos, dice que el hecho generador en materia tributaria es equivalente al tipo penal en materia criminal. Entonces, el hecho generador es el presupuesto de la norma que, visto en la teoría y verificado en los hechos, da lugar al pago del impuesto. En materia Yo no sabía entender cuando leía eso del presupuesto en la norma. Ya, entonces yo como legislador teóricamente te digo, van a estar grabados estas situaciones con tal impuesto. Entonces esa es la teoría, pues es el presupuesto teórico. Vas a los hechos, se verifica la conducta y ya sabes que tienes que pagar el impuesto. Entonces ese es el hecho generador. En materia de impuesto a la renta tú tienes ingresos grabados. ¿Cuáles son los ingresos grabados? Todos. Por regla general, absolutamente todos. ¿Cuáles son los ingresos exentos? Los que dispone la ley que están exentos con el impuesto a la renta. Un ejemplo de ingreso exento, cuando tú tienes intereses que ganas en cuentas de ahorros. Tienes ahí. O intereses que ganas por pólizas a más de 6 meses. Esos intereses están exentos del pago del impuesto a la renta. Un ingreso no objeto de impuesto a la renta y que ha sido materia de controversia y discusión, las indemnizaciones por daño moral. Caso sonado. Recordarán el caso sonado de un expresidente que no le grabaron por una indemnización que percibió una institución financiera. Sí, y justo es este tema, ¿no? Básicamente,
y tomando tus palabras, son ingresos que están en mi contabilidad y me perdonan, son todos los que están en el artículo 9, que básicamente son ingresos exentos. Y no objeto, básicamente no cumplen el principio de renta y un claro ejemplo que pusiste. Incluso recuerdo en un proyecto de ley, hace unos 3, 4 años, ya querían incluir, ¿no?, el tema de indemnizaciones, en este caso por daño moral, que fue el caso para... Al final del día no sucedió, pero no cumple el tema de renta, entonces no tengo el por qué pagar este valor. Entonces, aquí vamos a un principio básico tributario, ¿no? Para que todo gasto sea deducible me debe ayudar a generar renta, lo que me dice la norma. Pero yo tengo ingresos exentos que sabemos que son ingresos que surgen del producto de mi actividad económica que yo estoy generando. Mientras que los ingresos no objeto, y yéndonos aparte del tema de indemnizaciones morales o demás, y yéndonos al tema de una empresa, de una sociedad, la mayoría de ingresos de este índole surgen por temas contables. Ejemplo, una reversión contable, ¿sí? Constituyo el gasto, una provisión no utilizo y reverso contra un ingreso. Entonces, gasto no deducible, ingreso no objeto de impuesto a la renta porque no se enmarca dentro de este principio. Principio, como te dije, tributario, que todo ingreso que no grava renta tendría un gasto no deducible asociado, ¿no? ¿Los ingresos no objeto generarían un gasto no deducible asociado? Yo creería que no. A ver, disgreguemos desde el punto de vista lógico alrededor de lo que significa la pregunta. Tú tienes un ingreso y tienes una provisión, no sé, por valor natural. Esa provisión es deducible de la base de cálculo del impuesto a la renta, no es deducible. No es deducible. Del cálculo del impuesto a la renta. Entonces, yo tengo mi utilidad contable que va a estar afectada por esa provisión, pero más abajo en la conciliación le voy a reconocer como gasto no deducible. Correcto. Después de eso ya utilizo lo que corresponde al tema porque tengo que darme de baja algunos bienes alrededor de esto y ya reconozco el gasto o reverso lo que corresponde al tema de la provisión. Tengo que reconocer un ingreso. Correcto, un ingreso. Contablemente va a estar ahí un ingreso, el reverso. Un ingreso. Pero yo ya pagué más impuesto a la renta en un ejercicio anterior. Entonces, ya habiendo pagado impuesto a la renta en un ejercicio anterior, en este caso voy a tener que reconocer esa parte del ingreso como no objeto de impuesto a la renta, porque si no me estaría castigando 2 veces un mismo valor. Yo ya, fisco, te pagué lo que corresponde al tema del impuesto a la renta y para que no tengo que reconocerte nuevamente este tema. Ha habido muchas discusiones alrededor de este asunto porque además tú tienes que hacer el análisis no solamente desde el punto de vista impositivo, sino de un aspecto que es aún más delicado, que es la participación a trabajadores. Por ejemplo, alrededor de si tiene que formar parte del cálculo para el 15% o no para el 15% de participación a trabajadores. Pero en el caso de los no objeto, más bien te pregunto yo desde el punto de vista financiero, contable, ¿qué tratamiento le das? O sea, ¿cuál es el manejo que debería tener a nivel del estado de resultados? Y ya, a ver, tratamos de un tema, ¿no? Si se reversa en el mismo año no va a haber efecto, ¿no? Gasto, ingreso en la misma cuenta. Pero si se reversa en otro ejercicio fiscal diferente, que es el análisis que estamos realizando, va contra otros ingresos. Porque no es de mi giro del negocio, ¿no? Como para que vaya dentro de mis ingresos de mi actividad. Es contra otros ingresos que forman parte de mi utilidad. Y aquí viene la primera afectación, ¿no? Y para ir desarrollando este temita de los no deducibles. Mi primera afectación es que al generarme un ingreso, me está generando una utilidad. Es decir, me está inflando la utilidad de este valor. Primer tema, discusión aparte, ¿no? De que si es participable o no este rubro, tal cual los controles y demás, es participable. Tienen derecho los trabajadores de este 15%, producto del ejemplo de una reversión. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Sería deducible ese 15% que está generando eso? Yo creo que no. Estaría asociado con lo que corresponde a estos ingresos que no están siendo objeto de impuesto a la renta. Entonces, como no están siendo objeto de impuesto a la renta, esa participación a trabajadores no me está ayudando a generar o mantener o aumentar mis rentas grabadas. Entonces pensaría que por el principio general no debería ser. Sí, porque sucede mucho, ¿no? Manejo el mismo criterio, porque al final del día la norma me dice, ¿no? Si no me genera renta, independientemente si sea vía exento o no objeto, es no deducible, ¿no? Claro, es que además creo que es importante
más allá de esta discusión que es bastante técnica alrededor de lo que significa el tratamiento financiero o contable, partir de la regla general. Entonces, la regla general dentro de la ley te dice que son deducibles los costos y gastos imputables al ingreso siempre que te ayuden a mantener, generar o aumentar rentas gravadas con el impuesto a la renta. Si no me ayuda eso, listo, ya no va vinculado con el tema de lo que corresponde al tema de la generación de renta. Y fíjate que alrededor de eso, la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia y de la ex Corte Suprema de Justicia ha sido muy didáctica en decir. Entonces te dice, en muchas sentencias te dice, para que un gasto sea considerado deducible, tiene que cumplir varias condiciones. La primera, que le ayude a usted a generar rentas grabadas o le ayude a mantener rentas grabadas. Entonces, usted tiene un ingreso y si está asociado ese gasto con la generación de ese ingreso, es deducible. Primera condición. Segunda condición, que cumpla con los requisitos establecidos en la ley para que sean considerados como deducibles. Requisitos establecidos en la ley: pago bancarizado, que tengas una real prestación de lo que corresponde al tema del servicio y la transferencia de los bienes, que se haya emitido una factura, que tengas un comprobante de venta válido, que hayas efectuado las retenciones en la fuente correspondientes. Entonces es como un checklist que tú vas a tener que hacer. Si dentro de ese checklist uno de esos puntos no se cumple, pues pensaría que lo conservador es no tomarlo como deducible. Sí, y ¿sabes por qué te digo esto? Porque este tema no es relativamente nuevo, el ingreso en objeto, ¿no? Siempre ha estado ahí, pero lastimosamente a nivel, digámoslo así, de fisco o de formulario recién se ve reflejado hace un par de años. Es que bueno, tienes que a partir las aguas alrededor de dos momentos históricos, creo, ¿no? El reconocimiento y la existencia de los diferidos, de los impuestos diferidos en el Ecuador, y cuando no existían los impuestos diferidos en el Ecuador. Justamente hace poco hacíamos un análisis, por ejemplo, de lo que correspondía a la provisión por jubilación patronal. Acuérdate que antes tú tenías una norma que te decía que solamente cuando tienen más de 10 años tú tenías que reconocer lo que corresponde al tema de la provisión como deducible para los trabajadores que van a llegar a tener más de 20 años y pagar la jubilación patronal 25 años. ¿Y qué pasaba cuando llegaban a tener esos 10 años con los 10 años anteriores que ya habías reconocido como no deducibles? Perdías. Decías, claro, hay muchos que decían, yo ya perdí, pues. Pero había otros que decían, no, ¿cómo va a perder? ¿Voy a hacer la reversión o voy a ponerme gastos no deducibles en positivo para que disminuyan los gastos deducibles de ese año? Que venía la administración tributaria y te decía, no existe la desautoglosa dentro de lo que corresponde a la norma tributaria. Entonces ahora tú eventualmente ya tienes algunos de esos aspectos corregidos dentro de la normativa actual, sobre todo con la aplicación de las NIF, para el reconocimiento de estos impuestos diferidos, cuando eventualmente algo que has reconocido como no deducible en un ejercicio porque no se han cumplido determinadas condiciones, después lo puedes considerar como deducible cuando se han cumplido las decisiones, ¿no? Que me parece un de justicia además, porque terminas tú sincerando cuál es el real valor que vas a pagar el tributo, ni para ti fisco ni para mí. Exacto, es el valor justo. ¿Por qué surge este tema? Porque recaemos en el otro, ¿no? Que tenemos de primer gasto asociado a un ingreso no objeto que está generando, que es del 15% de participación a trabajadores, no deducible. Pero tenemos otra norma que me establece que si yo no determino los gastos no deducibles relacionados a un ingreso exento, me aplican un presuntivo. Que al aplicar este presuntivo, que es una fórmula, básicamente pierde el beneficio del ingreso exento. Pero este presuntivo, la norma me dice textualmente cuando genera ingresos exentos. Entonces aquí a veces, viene, no sé, la palabra, la viveza o algo de algún asesor o algo y dice, no, solo me habla de los ingresos exentos y no de los no objeto. Entonces... Yo no te diría viveza, yo te diría el tenor literal de la norma. Claro, es que tú lees la norma y la entiendes, entonces vas a emitir un criterio alrededor de aquello y sería susceptible de discusión, ¿no? Claro. Porque si tú quieres modificar esto que estamos discutiendo, entonces como legislador introduce el concepto también de los no objetos, no solamente de los exentos, sino también de los no objetos, para que hagas el cálculo para evitar esto. Claro. Estos problemas. Y esto es súper importante, Dani, porque hay veces que cuando conversas con algunas personas parece que tuvieran una visión de o es blanco o es negro. Y muchas veces tú topas con casos en el día a día que no es ni blanco ni negro.
sino que a veces hay grises y hay matices que son susceptibles de discusión, porque si no, no habría necesidad de contar con jueces que diriman lo que corresponde a los criterios diversos entre el contribuyente y la administración en el control de lo que corresponde al tema de los tributos. Además, la norma es teórica, la norma trata de alcanzar la generalidad, pero muchas veces en esa generalidad también hay aspectos que se van escapando y que eventualmente van a tener que ser tratados, contrastados y eventualmente legislados para tener un aspecto más amplio. Más claro. Claro, y justo retomando el ejemplo, la norma me dice, ¿no?, que yo debo diferenciar los gastos no deducibles asociados a los ingresos exentos con el fin de determinar que sean estos no deducibles, ¿no? Y que deben estar identificados plenamente en mi contabilidad. Hablando de los exentos, solo para recaer en el tema de los no objeto, tenemos el tema del seguro, la indemnización del seguro. Yo recibo la indemnización del seguro, es un ingreso exento que me está perdonando la norma. Y el gasto no deducible asociado es del costo de mi invento, se me perdió un carro. Entonces yo voy a tener un costo en mi contabilidad que doy de baja y eso va a ser el no deducible asociado. Pero los ingresos no objeto, solo para dar un intro desde el lado contable, no hay este gasto. Claro. ¿Por qué? Mucho más etéreo, claro. Es difícil. Es difícil porque una reversión contable, va el contador, hace el asiento, reversa y se acabó. ¿Y qué he visto yo en esos casos? Por ejemplo, sugerencias de alrededor de haz un cálculo de cuánto le tomó al contador analizar eso y respecto de lo que le estás pagando al contador, tómate eso como no deducible. Nuevamente, discutible. Porque eventualmente puede ser que digas, no, pues, pero aparte de eso también puede ser, no sé, el costo de la oficina, la luz, entonces hazme un cálculo. Claro, ya caigo en muchas subjetividades. Es que el impuesto a la renta tiene muchas subjetividades. La mayoría de los impuestos tienen, pero el impuesto a la renta más que otros. El otro ejemplo, tuviste la indemnización del seguro, ¿no? Ahí es un tema más fácil porque tú tienes asociado un abogado que estuvo atrás y demás, que sería el no deducible asociado. Y retomando el tema de los reversos de provisiones, puedo generar esto que he visto, ¿no? Que también me he incluido también dentro de los que he dicho, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué hacemos eso? Porque por el miedo de que en un control que me haga la administración tributaria me aplique el presuntivo. Entonces, si me aplica el presuntivo, imagínate, por el mero hecho de un reverso contable que me ponga un no deducible similar al ingreso, le afectaría terriblemente a la empresa, ¿no? Entonces, a veces se toma esas... Pues que nuevamente vamos no solamente desde el criterio estrictamente técnico, sino de un criterio de justicia, de un tema de racionalidad alrededor de lo que significa el tema de la aplicación. Discutible, como te digo, y seguramente vendrán sentencias por parte de los tribunales alrededor de ir dirimiendo. Y eso es lo interesante del ejercicio nuestro como asesores, porque al final vas a contar con pronunciamientos de órganos de última instancia que te van a decir, mire, este es el camino que eventualmente había que tomar, o lo que usted hizo era lo correcto o estaba incorrecto. Sí, porque, o sea, tenemos 3 alternativas. La primera sería aplicar el presuntivo. La segunda sería determinar rubros razonables en base a esto. O la tercera, no determinar ningún no deducible, ¿no? ¿Cuál sería mi recomendación? Tu recomendación? Al tenor literal de la norma no debería, porque la norma te dice que cuando son ingresos exentos. Entonces tienes no objeto, la norma no tiene ese alcance. Tendría que haber una modificación de la norma. Y si quieres ser conservador, claro, deberías tomar un monto razonable alrededor de qué te sirvió para este tipo de ingresos, ¿no? Sí, y solo acotando un poquito aparte de lo de la norma, o sea, contablemente no hay ningún gasto asociado, ¿no? Como para decir... Y creo que en los últimos controles de la administración tributaria ya entendió este tema, ¿no? Sí. De los no deducibles, que un ingreso de un objeto no te genera un no deducible asociado, que era tema de discusión, creo que hace unos 3 o 4 años era bastante peleado. Entonces, bueno, en esta cadena de capítulos, como te señalé, Jaime, esperamos tenerte aquí. Eres parte de la casa y una de las personas más vistas en redes sociales. Ay, muchas gracias. Muchas gracias y con muchísimo gusto. Para mí siempre es un gusto compartir con ustedes estos espacios porque nos invita mucho a discutir estos temas que nos apasionan, particularmente en el área de los impuestos. Y yo soy de la idea
de que debemos ir construyendo una cultura de impuestos para dames. O sea, tenemos que construir impuestos para la gente que no es tan técnica como eventualmente su consultor, aterrizando los conceptos. Si me permites, en una crítica mía como abogado, una autocrítica, es que a veces perdemos la noción de la capacidad de explicar de manera sencilla las cosas que a veces son difíciles. Y claro, la gente valora mucho, entiendo, que tú sepas explicarle algo de una manera más clara y más sencilla, y para mí son muy útiles estos espacios que ustedes tienen porque permite a la gente acceder precisamente a conocer con un poco de detalle estos aspectos que a veces parecen muy alejados, muy altos, y que cuando ya escuchas dices, no, parece que es un tema más de lógica, como el derecho, que es lógica. Sí, y justo topando el ejemplo que dijiste, el hecho generador del impuesto, ¿no? Te dicen, es del presupuesto establecido en la norma que si tú lees no entiendes. Y es cómo nace el impuesto. Claro. O sea, cómo es el proceso de formación del impuesto. O sea, en un ejemplo, en la Rusia zarista, no me acuerdo cuál era el zar, él quería lanzar a la modernidad a Rusia. ¿Y cuál era un símbolo de Occidente, de triunfo sobre la era medieval? El no contar con barba. Los rusos usaban mucho la barba. Entonces este zar introdujo un impuesto a la barba. ¿Y qué es el presupuesto de la norma? Todos aquellos que tengan barba deberán pagar tal impuesto. Es el presupuesto en la norma, que es teórico. Voy por la calle como administración y te veo a ti y te digo, por tu barba me debes $10. ¿Por qué? Porque se ha cumplido en los hechos del presupuesto teórico. Ese es el hecho generador del problema que corresponde al tema del impuesto. Clarísimo. Y muchísimas gracias, Jaimito, por tus palabras. Eso es lo que buscamos, ¿no? Un espacio para todas las personas que nos ven, que nos siguen, y que todo sea digerible, ¿no? Como siempre digo, al final del día no hacemos ciencia, no somos astronautas o algo. Hacemos temas, como dijiste, lógicos, pero que necesitan una razonabilidad, ¿no? Y de la cotidianidad, porque como conversamos en el podcast anterior, nuevamente hay que reiterar, solo hay dos cosas ciertas en la vida: la muerte y pagar impuestos. Sí. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias a todos. Somos Visión HLB y nuevamente muchísimas gracias. Buen día, muchísimas gracias.